Bienvenidos a este encuentro de puertos argentinos aquí por el Provincial, recorrido que hacemos de manera semanal, hoy con una linda visita que se suma a estas charlas, estas conversaciones que habitualmente con Silvia Martínez, con Ángel Elías hacemos, que tienen que ver naturalmente con la cuestión de la industria naval y de la marina mercante en general. Hoy está con nosotros el doctor Mariano Gendra Gijena, que nos estará acompañando justamente para hablar de distintas cuestiones que tienen que ver justamente con este tema. Así que si les parece, Silvia y Ángel, los saluda a Mariano, que es el que se suma, y darle la bienvenida y agradecerte, Mariano, que estés con nosotros en esta charla y que por supuesto sea el inicio de muchas. Realmente un placer compartir la tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Silvia y Ángel, por supuesto, bienvenidos. Hay distintos temas que iremos charlando. Si te parece, Silvia, teniendo en cuenta que es una jornada muy especial por estas horas, la conmemoración del Día de la Industria, que se recuerda cada 2 de septiembre, me gustaría que nos des una introducción en el arranque del programa, porque incluso hay una reunión que se hizo por estas horas que tiene que ver con la industria naval y con la industria en general muy importante. Bueno, sí, estamos en el mes del festejo del mes de la industria, ¿no es cierto? El Día de la Industria se han realizado varios actos, uno donde estuvo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, otra organizó la UIA, otra organizó ATE propiamente en Astillero Río Santiago. Y para la industria naval realmente es un mes importante, donde por suerte fuimos recibidos por el secretario de Industria, Ignacio Mendiguren, toda la mesa de la industria naval en su conjunto, estuvimos presentes, le acercamos un documento con las debilidades del sector y con lo que pensamos que a futuro necesitamos para crecer. Uno de los requisitos fundamentales que necesitamos para el impulso es el financiamiento. Sabemos por el momento que está atravesando la Argentina. Entonces, bueno, cada pasito que damos tiene que ser acotado. Tuvimos las problemáticas de los INI, la importación de los motores, de los insumos, de los repuestos, de los pagos por alquileres de los buques. Una serie de obstáculos que estamos tratando de sortear, como dije antes, en el paso a paso. Y después con la impronta que tenemos o la decisión que tenemos en su conjunto de la prohibición de importación de buques usados. En principio, buques pesqueros, buques de todo porte, pero ahí creo que Mariano debe también tener una visión especial o estratégica, porque si realmente queremos que el país se desarrolle tanto el transporte como la industria, tenemos que planificar y con el crecimiento de las exportaciones ver con qué flota podemos contar hoy y con cuál a mediano o largo plazo. Y otra de las cosas que tenemos, también para recalcar por el mes de la industria, es las normas internacionales de la OMI para la reducción de emisiones y los objetivos claros de descarbonización. Entonces, hoy por hoy, si un armador tiene que renovar la flota o pensar en una construcción, tiene que pensar que a corto plazo, a 8 años, a 10 años, va a tener que usar un combustible amigable con el medio ambiente. Y esos son objetivos estratégicos que tenemos que ir trazando a futuro. Entonces, bueno, por el ser el Día de la Industria, también estamos contentos con los alineados industriales, que después de más de 40 años Argentina cuenta con chapa naval, y son todos motivos que tenemos para festejar. Así que esperemos que esta nueva gestión o este año que nos espera esté encaminado hacia nuevos proyectos. Bueno, es un buen deseo, ¿no?, para este día. Ángel, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, una alegría poder compartir este espacio también con Mariano, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y que hemos compartido varias actividades, incluso con las acciones primeras de Smart River, que es esta organización que lleva adelante
la divulgación de las cuestiones portuarias de la zona del Gran Rosario, ¿no? Así que me parece muy interesante poder contar con un profesional de tanta especialización en lo jurídico en un momento tan particular para la industria marítima. En mi caso, solamente en esta oportunidad quería hacer algunos breves comentarios porque quizá el tema de la hidrovía y de la institucionalidad que tiene la hidrovía para poder llevar adelante la redacción del pliego de concesión sea uno de los temas que más hemos venido tratando, ¿no? Pero nos parece que cada día que pasa es mayor la preocupación que existe entre quienes nos parece que es fundamental contar con las seguridades jurídicas de un pliego de licitación que pueda elegir al mejor dragador y que esto signifique también que ese dragador cobre de manera directa por parte de los usuarios, pero que además estas posiciones que en Rosario seguramente tienen una mirada porque se asientan justamente en la zona donde más ha crecido la agroindustria, la agroexportación industrial. Me parece que vale la pena pensar que hay que bajar el tono de la conflictividad, sobre todo cuando se trata de un sector que, como explica Silvia, bueno, tiene posibilidades inmensas, sea quien gobierne, y que no nos debe separar en esto las distintas en cómo contamos con un sistema logístico que tenga las características de ser un ordenador de todo el transporte, para que se pueda trabajar con la intermodalidad y para que no haya una puja permanente entre las regiones. A nosotros nos parece muy importante el carácter estratégico que tiene la hidrovía, porque es prácticamente el barco entrando directamente a la zona productiva para poder llevar las cargas y bajar los costos, pero también nos parece que tiene que haber un sistema integral de transporte que hay que mirarlo con los ojos que tienen que ver con la logística y el estado de situación de la logística, que pasa a ser hoy un input fundamental en la economía. Así que desde hace algún tiempo estas discusiones de si se conforma o no se conforma el ente o empieza a funcionar el ECOVINA, el ente de control y gestión de la vía navegable, pareciera ser la polémica del momento. Me parece que hay que bajar mucho los decibeles, ver y pensar qué es lo que más conviene, ¿no? Básicamente lo que tiene que haber es una apertura de parte de todos los sectores para poder conversar. Me da la impresión que esto tiene que ocurrir así, porque algunos dicen, bueno, queda poco tiempo, entonces lo que hay que hacer es, casi no tenemos la posibilidad que se lleve adelante la redacción del pliego. Otros dicen, bueno, hay que hacerlo de cualquier manera y generalmente se van presentando cada vez más posiciones que son muy contradictorias, equipos de trabajo que empiezan a pensar en la necesidad de meter mano lo más rápidamente posible y quienes dicen esperemos hasta más adelante. Yo creo que en esta situación donde hay problemas jurídicos, problemas con el dragado, problemas con el estiaje que por supuesto va a ser que va a llevar adelante, se van a llevar adelante muchas cuestiones climáticas, hay muchas cuestiones que no se pueden dejar de hacer. Por lo tanto, me da la impresión que, como acá en esta región, en el upriver, crece la preocupación, también es lógico pensar que es necesario convivir, coexistir y buscar de qué manera se puede aislar las cuestiones políticas o aislar las cuestiones de pugnas innecesarias y centrarnos en 4 o 5 denominadores comunes para decidir qué es lo que queremos hacer en el corto plazo con la hidrovía. Después obviamente habrá tiempo para seguir discutiendo. Así que me da la impresión que eso, que se vincula también con fuertes comentarios sobre pujas muy necesarias para poder influir y que podamos tener una marina mercante que funcione, revitalizar la industria naval, etc. Son temas en los que hay que ir acompañando en el sentido de la divulgación y en el sentido de la correcta divulgación también, porque nos parece que los temas portuarios y marítimos se tratan con bastante liviandad en muchos casos.
Aprovechando que está Mariano, que es un especialista en estos temas, que ha participado en las cuestiones relativas a la Marina, a las leyes de Marina Mercante y de Industria Naval, me gustaría que él haga algunos comentarios acerca de cómo ve esta situación de coyuntura para nuestro sector. Bueno, si me permiten, quiero acotar una cosita con relación a lo que decía Ángel. Participé de una jornada donde habló el presidente de YPF, Pablo González, y una cosa llamativa que dijo es que generan más energía de lo que puedan transportar. Fíjense, YPF necesita invertir en infraestructuras para el transporte y que él sostiene que se debe tomar esto como una política de Estado. Así que, bueno, después habló del GNL, pero me pareció meter este bocadillo a lo que decía Ángel, porque me pareció, bueno, que realmente reparen en lo que es la necesidad del transporte y, bueno, la asignatura pendiente que tenemos de recuperar la red troncal, que algunos le dicen hidrovía y otros no. Bueno, Mariano, te escuchamos. Al hablar de un tema simple, ¿no? Como es la Marina Mercante. Sí, pregúntenme del sexo de los ángeles y es más fácil de responder. No, muy interesante estas reflexiones que hace Silvia y que hace Ángel. Yo querría tomar, siguiendo justamente estas reflexiones que ellos hacen, quería tomar estos puntos. Silvia habló muy bien de planificación, Ángel habló muy bien de divulgación, y ambos hablaron del tema de la necesidad de definir como política pública una matriz de transporte o una matriz de la logística. Y acá hay algo que tenemos que tomar conciencia todos y trasciende totalmente cualquier grieta política. Acá estamos pensando en la Argentina, no estamos pensando en un gobierno, no estamos pensando en un partido político, estamos pensando en la Argentina para los próximos 50 o 100 años. Y hay que planificar para una Argentina para los próximos 50 o 100 años. Entonces, no hay desarrollo posible de un país, cualquiera sea cualquiera sea el régimen económico o político que este país tenga, si no tiene claramente definido e impulsa un desarrollo en materia energética, en materia productiva y en materia logística. Son los tres grandes pilares del desarrollo económico de cualquier país. Mirá, ni siquiera estoy hablando de un plan económico, no importa el plan económico que uno piense. Cualquiera de ellos se basa en estos tres grandes pilares. Sin una política pública de mediano y largo plazo en materia energética no hay producción posible. Y sin una política pública en materia de logística tampoco hay producción posible. Porque como bien dijo recién Silvia, ¿de qué me sirve a mí producir si no puedo esa carga transportarla y consecuentemente distribuirla internamente a los consumidores, como también distribuirla en el mercado a nivel mundial? Entonces, estos son los primeros conceptos básicos que tenemos que consensuar y darnos cuenta entre todos los argentinos que partir de esta base. Y sobre esto, entonces empezar a discutir, sí, los sobrecostos logísticos de estas tres patas, vamos, digamos, a la pata que es la que más nos atañe a nosotros, que es la matriz del transporte y de la logística, y empezar a discutir esos sobrecostos logísticos. Y yo te tiro un dato, para que la gente se dé cuenta cómo nos impacta una mala logística o un sobrecosto en materia logística en nuestra vida cotidiana. Del 100% de los productos que consumimos, sean estos importados, exportados, de producción nacional, el 25% del costo final de ese producto es un sobrecosto de logística. El otro 35-40% son impuestos nacionales, provinciales, municipales, etc. Pero vos ya tenés ahí un 25% de base, que cuando voy a comprar la manteca, cuando voy a comprar el dulce de leche, cuando voy a comprar el kilo de pan, o compro un producto importado que ingresa a nuestro país vía un buque extranjero que llega a un puerto argentino a través de algún contenedor, etcétera, y finalmente se comercializa en el mercado interno, ese producto yo estoy pagando un 25% de más. ¿Y por qué hago esta relación? Porque en una situación del país con un 100% de inflación anual, con un 50% de pobreza, y en el cual la Argentina
tenemos un gravísimo problema de sobreendeudamiento, especialmente todos los sectores medios, en donde cada día el salario tiene un menor rendimiento porque perdemos el poder adquisitivo y cada día con lo que ganamos compramos menos. Imagínate si no tiene importancia en nuestro bolsillo y en nuestra economía cotidiana que estemos pagando un 25% de más en los sobrecostos de los productos por una mala matriz logística. Entonces, esto nos impacta a todos los argentinos, porque todos somos consumidores. Todos compramos algún producto que tiene algún elemento de importado. No olvidemos que el 80% de las importaciones que se realizan en Argentina son para insumos, no son para agüitas chinos, ¿no? Entonces, esto obviamente impacta en la industria, impacta en el consumidor final, impacta en todo. Recién muy bien Silvia hablaba de el gran logro que se ha hecho de que finalmente en Argentina se puede producir chapa naval, materia prima fundamental para la industria naval. Obviamente no podemos construir buques sin la chapa, algo elemental, correcto, y que antes teníamos que importar del extranjero y ahora podemos producir. Eso logra bajar los costos logísticos, eso logra bajar el costo que finalmente la construcción de un buque me va a terminar llevando. Y aquí vamos con el tema de la materia de transporte. Y en materia de política, digo, de la hidrovía propiamente dicho, donde está la situación de la marina mercante, acá hay que definir cómo está en este momento la estructura actual de la flota nacional. Y si tenemos flota nacional. Y si me permitís, yo la estructura la dividiría en tres partes: cabotaje nacional, cabotaje regional y lo que es el transporte internacional. El cabotaje nacional está compuesto por el transporte fluvial, los buques, las barcazas, los remolcadores que vemos en los ríos, el transporte a veces que se hace desde Buenos Aires hacia Tierra del Fuego o hacia la zona de Patagonia, todo el transporte de hidrocarburos, todo lo que es buques pesqueros, remolcadores portuarios, dragas y buques menores. Después tenemos el cabotaje regional, que está compuesto propiamente por el cabotaje o por el transporte que se hace dentro del ámbito de la hidrovía Paraguay-Paraná, ese gran sistema logístico intermodal del Mercosur, que es la columna vertebral del Mercosur. Dentro de esa hidrovía está el famoso canal troncal que tanto Silvia como Ángel hacían referencia respecto al tema del dragado. Después, dentro de ese cabotaje regional tenemos el tráfico con Brasil, que lamentablemente en febrero de este año terminó de estar vigente. Y después tenemos el acuerdo de transporte marítimo del Mercosur, que todavía está suspendido y en actual conversaciones. Y la tercera pata es el transporte internacional, que no existe para la Argentina, totalmente inexistente para la flota mercante argentina. La Argentina no tiene transporte internacional. Consecuentemente, definido estas cosas, nos tenemos que poner a pensar, bueno, ¿cómo planificamos? ¿Cómo planificamos? ¿Qué medidas tomamos para cambiar esta realidad que yo muy brevemente, y simplemente para no aburrir a nuestra audiencia, traté de explicar así en forma superficial? Pero debemos planificar esto, y esto le corresponde a los sectores políticos, pero no solo a los sectores políticos o del Estado nacional, provincial o municipal. Acá se requiere fundamentalmente una fuerte intervención del sector privado, porque somos los privados los que conocemos realmente las necesidades que requiere el sector. Somos el sector privado los que impulsamos al sector, y desde el sector privado es donde tienen que venir las soluciones que debemos poner en la agenda pública para discutir con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan que ver con esto. Eso, señores, es política de Estado. Discutir la soberanía del río Paraná porque draga una empresa privada o pública, eso es relato político. Lo otro es realmente discutir política de Estado. Me parece, por lo menos, esa es mi humilde opinión. No sé si Ángel o Silvia compartirán esto, pero por lo menos quería dar este pequeño mensaje.
Silvia, ¿querés hacer un comentario? Mira, casualmente la semana pasada hubo una jornada en la UTN donde, bueno, integré un panel. La Cámara hace 10 años que elevó un proyecto de una matriz de transporte de manera integradora. Justamente en la UTN estuvo gente vinculada a la parte de ferrocarriles. En ferrocarriles con el Belgrano Cargas hubo bastante avance, pero creo que ante todos los centros de producción, que nosotros decimos desde los centros de producción, 300 kilómetros con un camión a un puerto o a un ferrocarril, habría que, y Ángel, en eso vos lo podés decir también, un mapa portuario nuevo, con puertos nuevos, ágiles, colocados en lugares estratégicos que sirvan a la logística. Y realmente no, hablando con Europa, en España, por ejemplo, se hizo un congreso el año pasado, que ya lo comenté en el programa, para armar la logística de transporte. Le llevó 20 años hacerla de manera integradora, con una participación activa del gobierno en asistencia a aquel medio de transporte que perjudicaba al otro. Pero realmente tenemos que hacer, y lo que vos decís, Mariano, yo coincido, que realmente se tiene que conformar una mesa donde se sienten todos los actores. Claro. Todos los actores de la industria, todos los gremios, y también el Estado y prefectura, porque con prefectura también estamos encontrando bastantes palos en la rueda. Entonces, y aduana, hay varios ordenados, sin lugar a duda. Aduana tiene que homogenizar sus criterios en todo el país, porque te digo sinceramente que a veces nos cuesta en distintos puertos tener el mismo criterio de aduana. Mirá, entonces, hay un dato, qué importante lo que dice Silvia, perdón que te interrumpa, Silvia, doy un ejemplo muy simple. Vos sabés que trasladar un contenedor de una provincia a otra para la aduana se considera exportación. Sí. En el siglo XXI, estamos hablando, año 2022, la aduana considera que transportar un contenedor del puerto de Rosario, para dar un ejemplo que lo tenemos acá el querido Ángel, al puerto de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos kilómetros hay, Ángel? Bueno, 30 kilómetros, hay 50 kilómetros. 50 kilómetros, mirá, eso pasa por ser porteño, mirá. 50 kilómetros, pero como obviamente paso de la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires, es exportación. Lo que dice Silvia, justamente eso. Fíjate que todos los costos adicionales que eso genera, que no los tiene el camión, ahí ya tenemos una asimetría bastante onerosa. Por eso yo digo que nos tenemos que sentar todos para conformar la matriz de transporte. No es posible que nuestro país quiera crecer con exportaciones sin reparar en la logística. Bueno, eso la verdad que es el tema que estamos con vos y con la gentileza que tiene esta emisora como para poder difundir estos temas. Es el tema de salir de esta Argentina que está de espaldas a los ríos y a los mares, ¿no? Y generar, obviamente, algo que es increíble, que con una extensión tan grande y tan alejado de los mercados internacionales, seamos un país que no tiene un ente de coordinación logística ni politizado, ni grande, sino de gente que piense con la capacidad de plantear cuáles son las cosas a las cuales hay que atender. El otro día en una conversación con Ricardo Sánchez, él plantea que muchas veces quedan alteradas las prioridades. La hidrovía o el sistema de navegación troncal es una vía de navegación estratégica, pero la verdad que no serviría para nada de no tener una correcta, o sirve menos si se quiere, una correcta relación con los puertos, con los ríos y con los ferrocarriles. La cuestión, y sobre todo los centros de distribución, cómo miramos desde la costa hacia adentro, donde también hay que corregir muchos de esos sobre costos logísticos que marcaba tan específicamente y tan claramente Mariano. Y por último, la situación internacional. Quien no atienda hoy lo que planteaba Mariano también, la cuestión energética, es la misma importancia que
la necesidad de plantear con corrección y con planificación la matriz que tiene que ver con la logística. Fíjense que la logística está cambiando en el mundo por los altos costos, porque se le atribuye a la inflación internacional el costo de la industria marítima, se está hablando de las logísticas, de acercar los grandes centros de producción con trabajadores a los lugares donde se consume, y no como antes, que era el ejemplo clásico del iPhone que se fabricaba en China para bajar los costos, pero que ante situaciones como estas, donde hay crisis internacionales, una grieta global en las infraestructuras también, hay que atender cómo se resuelven, y aparece el nearshoring, acercar a los centros, a los trabajadores, a las fábricas, a los centros de distribución. Y nosotros tenemos que pensar también en los centros de distribución que sean cada vez más calificados, con certificaciones, con oficinas de control, con cuestiones que hagan que la logística vaya perfeccionándose cada vez más, y que los productos que podamos exportar también tienen que tener la conciencia clara de que dentro de pocos años todo va a estar tan bioregulado que va a hacer mucha falta, por supuesto, contar, además de con una logística limpia y eficiente, también con maneras de controlar estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, y con esta nueva meta que se ha puesto la humanidad, diría, en su conjunto, porque esto corre para Biden, corre para el Programa Verde Europeo, o corre para los chinos. Tenemos que achicar rápidamente y llegar a la utilización menor de los combustibles, obviamente primero los combustibles basados en no renovables, ¿no? Así que bueno, me parece que estas son las cuestiones que hoy se están enfocando, pero hemos también dejado de lado de enfocar algunas cuestiones pequeñas. En muchos casos sí seguimos teniendo muchas cuestiones que no están profesionalmente atendidas desde algunos sectores públicos. Es necesario fortalecer los organismos portuarios, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y esto no es una cuestión política, está desde hace tiempo bajada en su capacidad operacional, porque dispone de pocos profesionales y porque no están lo suficientes quizá para poder hacer desde ahí todo lo que se podría hacer. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Mariano, es una visión de la Argentina a largo plazo, donde todos los sectores nos tenemos que encontrar. Recuerdo que las primeras cuestiones que aparecieron cuando se dieron estas discusiones, y con esto termino, eran un feroz enfrentamiento entre los canales de la provincia de Buenos Aires, los puertos, la Bolsa de Comercio de Rosario. Digamos, todas estas cuestiones se pueden tratar de manera normal, como si fuéramos un país serio, apelando al conocimiento y a las personas que tienen calificaciones como para afrontar estos problemas. Creo que el desafío de la logística y de la energía es fundamental para los próximos años de la Argentina. Bien, nos quedan menos de 3 minutitos como para ir cerrando. Prometemos, por supuesto, reencontrarnos para seguir charlando de estos temas. No sé, Silvia, si querés hacer un cierre tuyo y después con Mariano. Yo simplemente quiero saludar a todas las pymes por el mes de la industria, a todas las pymes que en su actividad hacen muchos esfuerzos para incorporar tecnología, para capacitar a su personal, para sostener al personal, para introducirnos en el cambio climático y las nuevas herramientas que el cambio climático hoy por hoy, con la bajante, con los incendios, con las humedades, nos someten. Bueno, feliz día de la industria a todos, y que busquemos todos hacer un país mejor. Bueno, Mariano, nos gustaría tu reflexión sobre esta primera charla que vamos compartiendo tanto con Silvia como, por supuesto, con Ángel Elías. A ver, bueno, en primer lugar me parece importante es que toda situación de crisis, toda situación de problemática, siempre la tenemos que ver desde el punto de vista positivo, es decir, como una oportunidad. Y eso es lo que debemos hacer. Para eso debemos pensar siempre en la Argentina en su integralidad, y una Argentina en la que nos contengan todos en su conjunto y nos abarque a todos, independientemente de nuestros pensamientos o de nuestras posturas políticas, porque estamos pensando para una Argentina de 50 a 100 años. Entonces, no debemos quedar esclavizados de la discusión superficial de la coyuntura, sino que debemos
pensar justamente en una planificación de cómo queremos que las próximas generaciones vivan en nuestro país. Y pensando en eso, tenemos que tener en cuenta de que toda crisis, como la actual, a nivel mundial, y la particular, la de nuestro país, exige desafíos. Y todo desafío nos pone oportunidades. Y acá yo veo, con el tema que comentaba Silvia, de YPF, de nuestra bandera, de nuestra empresa insignia en materia hidrocarburífera, y su situación de Vaca Muerta, como una gran oportunidad para la logística argentina. No solamente para la industria hidrocarburífera, sino también para toda la logística argentina. Pues yo te tiro este dato, y por eso hablo de que toda crisis, todo problema es una oportunidad si se sabe cómo verlo y si se sabe cómo encararlo. Todos sabemos hoy en día que el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, ha traído un problema muy grande de provisión energética a Europa, justamente porque Rusia ha cortado la provisión de gas vía sus gasoductos a Europa, lo cual ha obligado a la gran mayoría de los países europeos a tener que proveerse de ese gas a través de la importación de GNL, es decir, de gas licuado que se transporta en buques. Ese gas licuado, hemos visto también que producto de su altísima y abrupta demanda, ese precio se ha multiplicado en 4, en 5, lo que ha generado, sabemos, el famoso déficit fiscal en materia energética que lleva adelante nuestro país. Pero no quiero contar de eso, yo quiero contar dónde está la oportunidad. Y ahora me dice, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, ¿sabes dónde está la oportunidad? En el transporte. ¿Vos sabés dónde está actualmente el verdadero cuello de botella de todo este gran megaproblema del GNL y la importación de gas licuado a Europa? El problema no está en la producción de GNL. Europa no tiene problemas con la producción, es decir, mejor dicho, no es que no hay oferta suficiente de GNL para aprovisionar todos los hogares y las industrias de Europa. El cuello de botella está en el transporte, porque el mundo no tiene buques gaseros para transportar todo el GNL que Europa está demandando. ¿Por qué? Porque lógicamente el gran transporte del GNL el gran transporte de gas antes del conflicto de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania era a través de los gasoductos, no a través del transporte marítimo. Entonces no teníamos suficiente, lo que en transporte marítimo hablamos bodega, no teníamos suficientes buques para poder aprovisionar eso. Bueno, ahora hay una demanda muy grande. Si vos te pones a estudiar los contratos o los pedidos de construcción para los próximos 5 años en los grandes astilleros asiáticos, el 80% de los buques son buques que no son buques portacontenedores, no son buques de transporte de granel, son buques de transporte de GNL. La industria está viendo que esta gran demanda no es algo coyuntural, sino que va a continuar y va a mantenerse en mediano y largo plazo. ¿Qué está haciendo la Argentina? Siendo la Argentina el sexto país productor de gas, como lo hace con el tema de Vaca Muerta, y va a integrar el gran club de los 5 de los 6 países que exportan y venden GNL. ¿Qué debería estar haciendo la Argentina en este momento? Yo me estaría sentando con toda la industria naval, con Silvia y con los demás grandes empresarios, y estaría tratando de ver cómo construimos buques de GNL, cómo empezamos a construir una flota mercante para exportar todo lo que YPF va a producir hacia el mundo y que el mundo está desesperado por comprar. Yo haría eso. ¿Vos ves que en este momento estemos discutiendo eso? No. Nada. Estamos discutiendo pavadas. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Es más, ¿sabes lo que haría yo? Yo me iría ahora con 40 millones de dólares, 50 millones, corregime Silvia si me estoy equivocando en los montos, me voy como funcionario, ¿no? Me voy a los grandes astilleros de China, de Corea del Sur, compro una patente de construcción de buques de esas características, de know-how, y lo pongo a disposición de toda la industria naval nacional para empezar a construir eso.
Por supuesto, necesitamos líneas de crédito, financiamiento, instrumentos. Estoy armando de política de Estado, señores. Y en pocos años podemos ser no solamente productor de GNL, exportador de GNL, sino transportista de GNL. Porque si no va a pasar lo que pasa siempre, como pasa con la soja o con los grandes, con nuestra exportación agropecuaria. Participamos del negocio hasta el muelle. Del muelle hacia afuera participan otros, no los argentinos. Yo quería Ahí dejar están esta las mayores reflexión. ganancias. Yo quería dejar esta reflexión justamente en el Día de la Industria, como dice Silvia, madre de industrias, y mi saludo obviamente a toda la industria naval. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Seguimos en los próximos días charlando porque son más que interesantes estas reflexiones que acercamos aquí en Puertos Argentinos por el Provincial. Gracias a todos por acompañarnos.